Si estás acá es porque hoy querés tener otra vida, otro tipo de vida. Querés poder cumplir tus sueños, cumplir tus anhelos, que tu vida se vea diferente, porque dentro tuyo sabes que hay más, pero aún así por más de que te forzás, no lo conseguís. Y en cierto punto te acostumbraste a rendirte. En cierto punto te acostumbraste a ser este tipo de persona que lo intenta, pero no lo consigue. Y al mismo tiempo hay una parte tuya que no se termina de creer la película de que eso que sueña y ese propósito puede ser posible. Por lo tanto, hoy quiero contarte una historia antes de pasar a lo que es este video, de una joven que cuando era chica, cuando tenía unos 5 o 6 años, le importaba todo un bledo. Pero le importaba todo un bledo. La verdad que las personas intentaban que encasillara, que cumpliera, que hiciera cosas, pero a ella no le interesaba y no le importaba porque vivía y soñaba despierta, ¿no? Le decían que estaba en su propio mundo y no podés competir con eso, no podés competir con un mundo externo, no podrías extraerle eso que le da felicidad, o caminaba por la vida incluso sin que le importase cómo la vieran, cómo la ven, porque eso no le parecía relevante. Pero en tanta insistencia, tantos años, llegó un punto donde se dio cuenta que para poder conseguir cosas había que cumplir con ciertos requisitos. Para poder pasar de grado había que ser cierto tipo de persona y tener cierto tipo de conocimiento. Y a medida que vas creciendo, te vas dando cuenta de que a veces la mirada se pone en vos si haces las cosas bien, las que corresponden, si cumplís, si sos respetuoso, y se te quita la mirada, se te quita el amor incluso, se te quita el valor si no sos capaz de cumplir con todas esas cosas. Entonces, a medida que fue creciendo, se dio cuenta de que por más de que internamente en un pasado a ella le diera igual todo lo que ocurría, para poder estar en el mundo, para poder vivir en el mundo, para poder ser amada, para poder ser reconocida, tenía que cumplir. Esa es la idea que se hizo ella. Así era la vida. Entonces, este es el círculo de la vida, esto es lo que tengo que hacer. Conseguir, poder cumplir con lo que se me brinda. Entonces, a medida que fue creciendo, empezó a tener capacidades. Empezó a desarrollar ciertas habilidades, empezó a interesar por ciertas cosas. Y a medida que fue llegando a la adolescencia, se basaba en un perseguir, un conseguir, un ponerse metas. Dentro suyo siempre sabía que había una grandeza que se podía cumplir. Siempre cada sueño o cada conocimiento o cada herramienta que tenía, podía imaginarla en una masividad, brindándolo masivamente, o esos sueños grandes que algunos podrían decir que no es posible. Pero había una cuestión, que esta persona se había vuelto experta en cumplir requisitos. Esta persona se había vuelto experta en ser como se supone que tenía que ser, porque eso es lo que iba a brindar una seguridad, una felicidad y un amor. Pero a medida que esto pasaba, a medida que ella se esforzaba, a medida que cuando aparecían obstáculos se frustraba, se estresaba, se ponía ansiosa, si las cosas no se daban, si las notas no daban, se angustiaba, sentía una desesperación, un peso en todo el pecho, en la garganta, porque significaba que no era valiosa, porque había aprendido a validarse en el mundo, que validaran su valor. Desde esa inocencia de decir, allá afuera estoy yo, en ese conseguir, en ese perseguir, si yo obtengo estas cosas, soy alguien, soy vista y soy amada. Pero más allá de conseguir, cuando algo se tambaleaba, su personalidad tambaleaba, quien ella era tambaleaba, quien ella era se ponía en duda. Y caía en la desesperación, en el estrés, en forzar aún más, en luchar contra eso, en salir, en estar orgulloso de atravesar todo eso para poder conseguir aquello que quería conseguir. Y cuando lo conseguía, no le brindaba felicidad.
vamos a la siguiente cosa, vamos a la siguiente cosa, y una y otra vez. Hasta que llegada la juventud, y con una pandemia de por medio, no pudo más. Porque ya no podía. Ya no podía sostener, ya no podía intentar ser útil, ser valiosa, ser suficiente. Porque en realidad no era que ella tenía que serlo. Ella intentaba compensar la forma en la que se sintió. En ese momento que tomó la decisión de yo por mí misma no valgo de esta forma. Tengo que ser alguien. Tengo que ser vista y reconocida. Tengo que poder cumplir con cosas para poder recibir amor. Y si no, lo pierdo. Nuevamente, ella tomó una decisión de no soy suficiente. No soy útil, no soy valiosa. Pero cuando conseguía las cosas no se sentía mejor. Y luchaba por sus sueños, luchaba por esto, luchaba por aquello. Forzaba, iba contra viento y marea. Pero lo que no se daba cuenta era de todas esas emociones negativas que ella vivía. Todas esas emociones negativas, el estrés, la ansiedad, la frustración, el miedo, el querer controlar, el entrar en un continuo ¿qué va a pasar en el futuro? Normalizado, totalmente normalizado. Y no es normal. No es normal vivir con ese tipo de preocupación, pero lo volvimos normal, ¿no? También, ¿qué otra forma de ver la vida iba a tener si era eso con lo que se había criado? Era lo que había mamado, era lo que se supone que tenía que ser. Esto era la vida. Eso era lo que el curso natural de todas las cosas. Hasta que se dio cuenta de que por más de que consiguiera, no le servía. No le funcionaba. ¿Y ahora qué? Esa fue la pregunta. Nada me llena. Las cosas empezaron a desmoronar porque todo estaba armado por fuera de su persona, de su sostén. Había reprimido y suprimido tantas emociones a lo largo de la vida que todo empezaba a costar muchísimo más. Porque no tenía la suficiente gestión emocional para poder atravesar todo lo que le ocurría. Lo manejó lo mejor que podía y lo guardó. Lo guardó, hasta que no hubo más lugar. Y en cuanto no hubo más lugar, empezó a salir. Por cualquier lado, en cualquier situación que pudiera. Empezó a salir la ira, empezó a salir el miedo, empezó a salir la vergüenza, empezó a salir la apatía, empezó a salir el orgullo, empezó a salir el deseo. Siempre proyectándolo afuera. Pero cuando el afuera ya no la hizo feliz, ¿ahora qué? Dígame, ¿qué es lo que se supone entonces que tengo que hacer? Y no se trataba de hacer más. Se tratará de que se dejara de validar en el mundo, que dejara de buscar la felicidad en el mundo, porque siempre era el perseguir el bienestar, porque perseguía sus sueños, sus propósitos, sus metas, porque ella pensaba que eso le iba a dar la felicidad, además del valor, además del amor. Pero no se trataba de hacer más. Quizás se trataba de hacer desde una forma inteligente, desde otro lugar. Si otros hacían las mismas acciones que ella, si lo conseguían, porque a ella no se le daba. Y tenía que ver con todo lo que había guardado, con todo lo que había reprimido. No sabía tampoco qué era lo que estaba buscando. En aquel momento solo buscaba cumplir, buscaba lograr, pero no sabía qué era lo que buscaba. Hasta que la vida se lo puso de frente, porque ya no había dónde guardar. Lo lamento, tenés que pagar $5 más por más espacio, si no, arréglatelas. Por lo tanto, esta persona se tuvo que poner de frente con todas las emociones que no había experimentado todos estos años. Tratar de afrontarlas, de dejar de ignorarlas, de empezar a sentirlas. Y en el momento que dejó de luchar, en el momento que dejó de perseguir, en el momento que dejó de hacer de una forma compulsiva, se enfrentó a ese no valor, al miedo, a los deseos, a pensar que las cosas no se iban a cumplir si no era por ella misma. Y empezó a aparecer el camino espiritual. No vamos a entrar en qué pasó después, porque les quiero hablar del presente, porque esa persona soy yo, porque esa chica soy yo. Mírenme ahora, acá estoy. A veces se me olvida, a veces todavía sigo buscándome validar a través de los resultados, así como hablamos hace un par de semanas, pero me volqué en 5 herramientas que me cambiaron la vida y practicándolas diariamente es lo que me ha transformado.
Tuve un impasse, ¿sí? En no saber qué era lo verdaderamente útil para el camino y el camino espiritual y todas las técnicas y todas las cosas que hay hoy. Bueno, hago esto, pero sano para evitar. Tuve un periodo donde buscaba sanar y adquirir técnicas para sanar. Estaba haciendo lo mismo que antes para poder conseguir. Hasta que fui dándome cuenta y realizando las verdades internamente. Porque hasta que no las verifiqué internamente no me fueron de utilidad. Hasta que no me encontré con la verdadera información que me pudo ayudar a realmente dejar de valorarme, de validarme a través del mundo. Hasta que no conecté con la técnica que me permitió no identificarme con los pensamientos, con las sensaciones, con las emociones, con el cuerpo, de no perderme en eso, hasta que no supe cómo dejar de energizar, dejar de alimentar todas esas emociones negativas, no pude hacer un cambio en mi vida. Y el reconocer qué era lo que estaba buscando también, es lo que me hizo darme cuenta de que en realidad siempre lo que quise fue sentirme bien, sentirme feliz, sentirme plena, sentirme amada, nada más que lo estaba proyectando en una meta. Hoy estoy en este camino. Y hoy ya no me baso en los números. Antes era qué hago, cómo hago para que me vean. No sé cómo le va a ir este video. Sé que es inspiración. Sé que es en el momento. Sé que es ahora. Es compartirlo en este instante y que a alguien le va a ser de utilidad. Pero los resultados, los números, los me gustas, los comentarios de este video no van a validarme nunca. Esto es una expresión de quién soy yo. De alguien que ha atravesado sus miedos, que ha atravesado la culpa, que ha atravesado el orgullo, el deseo, la ira, y que cada vez tiene más ese querer compartir porque se dio cuenta de que el lugar de donde todo esto viene no es finito. Y que empezó a reconocerse en su grandeza, en el amor, en la felicidad, y empecé a reconocer que la fuente nunca había estado afuera. Entonces fue dejar de buscar. Y encontré. En mi interior encontré la fuente de la felicidad. Sí es verdad que en parte fue el reconocer a Dios. Sí es verdad que en parte fue encontrarme en esa infinitud. Encontrarme y empezar a permitirme que algo más me ame, me guíe, me libere, me acompañe, porque por mí misma lo había intentado tanto tiempo que no pude. Pero no es un requisito excluyente, sino que 2 de las 5 herramientas, que es el dejar ir y el autoconcepto, pueden hacerse tranquilamente. Ahora, es muchísimo más sencillo si nos apoyamos en esa infinitud. Sí, pero tendrías que verificarlo por tu propia cuenta. Entonces, acá estoy. En el momento que menos tuve es cuando más plena me he sentido, más abundante, más exitosa. Hoy te digo que el éxito se basa en una decisión, que la dedicación, que tu valor está a una decisión de distancia, pero que es estar dispuesto a atravesar aquello que estamos evitando, porque no estamos aceptando lo que hoy es, porque lo estamos evitando porque creemos que acá estamos incompletos, o estamos pequeños, o estamos chiquitos, o lo que veas como sea. Y al mismo tiempo no nos creemos la peli. No creemos que lo otro podría ser realmente posible. Entonces prefiero mantenerme en este dolor de pequeñez antes de intentarlo y tener miedo de no conseguirlo porque significaría que no tendría valor nuevamente. Y en realidad lo que más me detuvo a mí fue el miedo. Y lo que más me detuvo a mí fue la culpa inconsciente. De esa pequeñez, de ese no merecimiento, de no soy suficiente, no soy útil, no soy válida. Eso es lo que más me ha detenido. Porque el mundo me iba a ver como yo me veía. Y porque el mundo iba a reflejar lo que no era capaz de ver. El mundo empezó a reflejar eso que sostenía continuamente. Toda esa negatividad, todas esas emociones negativas empezaron a aparecer en el mundo. Pero en realidad no era el mundo, era lo que yo veía en el mundo. Nada más que era como, bueno, ellos, allá el mundo. Y no. Soy el cambio que quise ver en el mundo. Me transformé en el cambio que quería ser personalmente. Ahora, la pregunta es, ¿qué querés hacer vos este año? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu mayor bloqueo? ¿Qué es lo que siempre se repite? ¿Sos capaz de reconocer qué es lo que realmente estás buscando?
¿Qué sensación estás esperando una vez que eso llegue, una vez que eso se cumpla? Porque quizás lo conseguís, pero no te vas a sentir de esa forma. Porque fue tu proyección de valor, tu proyección de glamour, perdón, me estoy trabando, tu proyección de glamour sobre eso, que eso te iba a dar. Y quizás lo haces y no te genera eso. Porque el cambio está en vos. Porque nada allá afuera te va a poder brindar lo que estás buscando. Porque la solución y la respuesta está a donde vos vayas. Porque nunca se había tratado del mundo, sino de vos. Y de alguien que se cansó de luchar contra la vida y permitió que ésta la empezara a sostener, hoy quiero invitarte a acompañarte en este camino. Sea a través de estos videos, porque intento en estos videos darle todo lo necesario para que ustedes hagan el cambio. Ahora, no es lo mismo cuando lo hacemos acompañados. El compromiso es otro. Por lo tanto, puedes mirarte todos los videos de YouTube. Sugerencia número 1. De este último tiempo sobre todas las cosas. De este año sobre todas las cosas. Punto número 2. Los lunes tenemos un espacio gratuito de práctica para el dejar ir. Se está moviendo, ¿no? Perdón. El pie. Puse el pie cerca de la tabla. Bueno. Punto número 2. Los encuentros gratuitos para practicar el dejar ir y la contemplación, que eso van a abrir el espacio y el lugar a que vos puedas practicar, a que vos puedas conocer la práctica, a que vos puedas empezar a interiorizarla y llevarla a tu vida cotidiana. Y número 3, si tenés ganas de un acompañamiento grupal, de alguien que te sostenga, de poder tener un espacio donde aprendas esas 5 herramientas, porque te mencioné 2, pero esas 5 herramientas que te van a permitir liberar tus bloqueos en cuanto a esas metas, en cuanto a esos objetivos, que van a liberar tus bloqueos, a que puedas sentirte bien, a que puedas ser libre, a que puedas participar plenamente de la vida y que ya no dependas de algo más para poder sentirte feliz y que ya no reacciones negativamente si ciertas emociones aparecen, para que puedas ser libre, para que puedas vivir los regalos de la vida, para que te permitas ser sostenido y amado y empieces a transformar la forma en la que vos te ves. Quiero invitarte a este 2 de mayo. Voy a iniciar un acompañamiento grupal de 3 meses para acompañarlos en la práctica y en la encarnación de estas 5 herramientas, de esta liberación de bloqueos, para que te des cuenta de que no necesitabas del cumplimiento de esas metas y objetivos para poder ser feliz, para que puedas empezar a encararlo de otra forma y también para que pueda cumplirse. Porque todo esto que estamos viviendo ahora es lo que no permite en realidad que eso esté, que esto se manifieste de forma natural, entre otras cuestiones. Pero la cuestión es liberar tu camino para que puedas hacerlo y al mismo tiempo no depender de eso para ser feliz. Así que te quiero invitar, puedes hablarme en WhatsApp para poder compartirte la propuesta y poder también decirte cómo esto ayuda en tu caso. Y nos estamos viendo en un siguiente video. El link en la descripción para poder abrir el chat.